comentario, quiero destacar que tal cual se ha venido promocionando, quedó ayer realizado digamos, el lanzamiento de la serie Memoria Habitada, que cuenta la historia de la Universidad Nacional de San Luis. Eh, Se trata de una producción, a mí me da la impresión que de cierta complejidad, que se ha llevado adelante aquí en el ámbito de la Universidad Nacional de San Luis por parte de nuestro canal de televisión, y que ha tenido obviamente una participación de una cantidad muy importante de personas. Y esto surge cuando uno lee los créditos, ¿no es cierto?, de la producción, que ayer incorporó varios de los capítulos iniciales, y que se pueden seguir por el canal de televisión de la Universidad Nacional de San Luis. Le hemos pedido a la doctora Sonia Riveros, que es coordinadora del proyecto Historia y Memoria y que además ha ejercido la dirección científica del trabajo que se ha subido ayer, este, que nos atienda para hablar precisamente de esto de memoria habitada. Doctora Sonia Riveros, buen día Sonia, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, y ayer empezamos a ver la serie, ¿no? Sobre memoria habitada. Yo llegué hasta el capítulo 2. Eh, y son capítulos muy ágiles, así que uno los puede, además cortos, son capítulos breves, de una duración de menos de 20 minutos, ¿no? Eh, Quería conocer el criterio con que se encaró esta serie de Memoria Habitada, qué los inspiró y por qué ahora. Bueno, sí, básicamente la inspiración, bueno, surge teniendo en cuenta, digamos, la riqueza que tiene la historia de nuestra universidad, y más que nada nos debíamos, o era más que nada una necesidad también de poder llevar a formato visual la figura de nuestro primer rector de la Universidad Nacional de San Luis, desaparecido el 1 de enero de 1977 por la última dictadura cívico-militar. Entonces es como que siempre hemos tenido fragmentos de historias, de relatos, de fotografías, tenemos el Mauricio López, o sea, un busto en su nombre, o sea, tenemos en nuestro recorrido en la universidad diferentes imágenes o huellas de nuestro rector, pero nos faltaba esa otra pata que tenía que ver con poder mostrar, digamos, y que llegue a otros sectores, a los estudiantes principalmente, que creo que esa fue la principal inspiración, que nosotros dejáramos plasmado en formato visual la historia de nuestra universidad, que no solamente lo tomamos desde 1973, sino que el primer capítulo relata los antecedentes prefundacionales, Ujú. digamos, a la creación de la universidad. Ahí está todo, digamos, la época también de oro de los estudios universitarios en San Luis. Bueno, ahí ustedes van a poder ver que lo que la Universidad Nacional fue en aquel 1973, en su creación, se debió a toda una gesta y a una lucha y a una impronta por tener estudios superiores y una universidad propia desde 1939. Así que, bueno, poder contar también esa etapa previa fue todo un desafío porque, bueno, no nos encontramos con demasiada documentación. Ujú. Bueno, hubo que hacer toda la principal estrategia, bueno, fue lo de la dibujante, que fue clave porque los dibujos, como ustedes pueden ver y apreciar en los distintos capítulos, son los que van conectando las historias, más allá de los testimonios de las personas que fuimos testimonios claves, digamos, de cada momento, que fueron relatando cada momento de la historia de la universidad. Entonces fue todo un entramado, ¿sí?, de documentación que se relevó del archivo histórico de nuestra universidad, también documentación que nos, bueno, que nos dio o que nos ofreció, nos facilitó la familia de Mauricio López,
También, bueno, el tema de los testimonios fue clave porque, bueno, poder escuchar en primera persona, digamos, aquellos testimonios que dan cuenta de la experiencia universitaria, ¿sí? Para quienes no vivimos en esa época, fue realmente muy fuerte. Y creo que ese contenido emocional, Ramiro, que fue quien dirigió la parte visual, se pudo captar, o sea, se puede captar, digamos, ¿no? O sea, esa emoción con que cada uno fue contando lo que fue su experiencia universitaria y todos hablaron o todos atravesados por la figura de nuestro primer rector. Entonces, en los 5 capítulos digamos, está hilvanada, digamos, la historia sobre la base, digamos, de la figura de nuestro rector, su militancia, su praxis, hasta llegar al último periodo, al último capítulo, que es la intervención, digamos, universitaria, que ese también fue un desafío, porque por primera vez nuestra universidad visualmente va a contar lo que nos pasó en nuestra historia Ajá, reciente sobre el golpe de Estado, ¿sí? ajá, el golpe de Estado aquí. Ahora, La Sonia, intervención universitaria. volviendo, por ejemplo, al capítulo inicial, bueno, digamos que hemos tenido recientemente publicada por la nueva editorial universitaria, el libro del profesor Luis Moreno, que habla de la Universidad Nacional de Cuyo, ¿no? Esencialmente, y la Universidad Nacional de Cuyo en San Luis. O sea, la etapa previa a esta, que también se resume aquí en el capítulo. Ahora, hubo un dato en la exposición del magíster Ricardo Ulises Miranda, que es un historiador de Villa Mercedes y pertenece a la Universidad Nacional de San Luis, que a mí me llamó poderosamente la atención cuando él, porque claro, estábamos todos con esto de 1939, comienza, digamos, esta etapa que finalmente se emboca en la Universidad Nacional de San Luis, pero cuando el profesor, el magíster Miranda habla de antecedentes de pedidos de estudios superiores en la ciudad de Villa Mercedes, que datan de la década del 20, del siglo pasado, ¿no? Ujú. Sí, sí, exactamente. Bueno, toda esa gesta también, bueno, mi tesis de doctor, gran parte de mi tesis de doctorado está ahí en memoria vital, Ajá. porque yo tomé en mi tesis desde 1939 hasta 1983 Sí. en la tesis. Y está, bueno, obviamente que no está digamos, está el testimonio de Richard, pero desde el libro que él publicó, ¿sí? Que él Ujú. trabajó justamente todo lo que fue esa gesta, digamos, del movimiento, o sea, primero de los estudiantes, ¿sí? Digamos, lo importante es resaltar que estaba el clima de época y el espíritu, digamos, para que San Luis contara con una universidad. Ujú. Y que esto no es que viene, o sea, desde el 39, ¿sí? Como bien dice Richard, sino que hay antecedentes previos. ¿Por qué? Porque en Mendoza también se estaba dando todo un clima, porque Claro. era un clima de época regional, eso quiero resaltar, que no es solamente Villa Mercedes, sino que era San Juan, Mendoza, eran justamente los jóvenes, los estudiantes. De hecho, se hace en Mendoza un encuentro Sí. de estudiantes en donde van representantes de San Luis, de San Juan y bueno, y de Mendoza, donde ellos hacen una proclama solicitando a las autoridades poder continuar con sus estudios universitarios digamos, en la región sin tener que viajar a los centros urbanos, digamos, de mayor desarrollo donde estaban las universidades históricas, ¿no? Y bueno, y esto fue toda una conquista que viene desde las escuelas secundarias. O sea, es muy interesante, que eso yo lo trabajé en mi Sí. tesis, todo lo que fue todo ese periodo previo Ajá. de los estudiantes, de los jóvenes, digamos, que son los que impulsan esa creación. Y luego después otros eventos que se van dando en la Claro. región. Después tenemos las jornadas que se hicieron de historia en Mendoza también, donde también fueron representantes de San Luis, y ahí es cuando sale Edmundo Correa, el primer rector, o sea, como que era la persona que fue elegida para que fuera el primer rector. Se van dando una serie Bueno, de ese acontecimientos, es de un hecho, secuencias. disculpa, ese es un hecho que a mí me llamó la atención. Algo había visto también en el libro de Tochi Moreno. ¿Cómo
cómo de un congreso de historia salta la cabeza de una persona que después va a, bueno, muy importante por cierto, como ha sido Edmundo Correa, que va a terminar liderando, digamos, la vida universitaria, ¿no? Ujú. Sí, lo que pasa es que estos eran todos intelectuales de la época, o sea, uno se analiza, por ejemplo, yo analicé el discurso fundacional de Correas y de Segura, que es el que estaba como ministro, y uno ve en su discurso inaugural, cuando se inaugura la Universidad de Cuyo, digamos, ¿cómo te puedo decir? Que eran intelectuales que apostaban, digamos, a un compromiso regional, político, social, y que entendían que la educación era la herramienta de la transformación, o sea, y ahí se ve muy claro toda también la influencia de las ideas y la circulación de las ideas pedagógicas y filosóficas en la época. Ahí, por ejemplo, se ven en sus discursos contenidos espiritualistas, ¿sí? O sea, es todo fruto, digamos, de estamos hablando de un intelectual en un Mendoza conservador, ¿sí? Que bueno, que viene a irrumpir de alguna manera, más allá después de los análisis que uno puede hacer con respecto a la figura de Correas, ¿no? Sí, Pero lo importante es cómo entendió él las particularidades y las singularidades de cada una de las regiones, o sea, de San Juan, San Luis y Mendoza. ¿Por qué digo esto? Porque él estaba muy vinculado desde, bueno, él era abogado, historiador, con Ricardo Levene, ¿sí? De la UBA, un famoso historiador. Sí, claro. Y además tenía contactos en La Plata, Levene también en La Plata. Entonces, bueno, ustedes imagínense en 1939, San Luis y San Juan, ¿no? Bueno, Mendoza tal vez un poco más, pero donde todavía era una provincia muy chica, ¿sí? Él, digamos, es como que supo potenciar, ¿no es cierto?, lo de cada región. San Luis, ¿cuál es la potencia que nosotros teníamos en San Luis? Y era la formación del magisterio. San Luis, cuna de maestros, o sea, nosotros teníamos una tradición normalista muy fuerte de fines del siglo XIX. ¿Sí? Por eso la Escuela Normal Juan Pascual Pringles pasa a depender, ¿sí?, de la Universidad de Cuyo cuando se crea. ¿Por qué? Porque había que jerarquizar y profesionalizar la carrera del magisterio, Claro. por un lado, ¿sí? Y lo importante fue fue esto, porque si bien fíjense ustedes que el primer instituto que se crea en 1940 es el Instituto del Profesorado, sí, y las carreras que forman parte del Instituto del Profesorado venían en el campo de las ciencias duras, o sea, mineralogía, matemática y física, ¿sí? O sea, venían del campo de las matemáticas, pero siempre entendió Correa que San Luis tenía, como decirte, ese potencial humanístico que venía de la mano, ¿no?, de la formación de los maestros. Sí. Es así que, de hecho, yo analicé los programas de formación del instituto y del instituto pedagógico. Nos estamos yendo por fuera de la serie, ¿visto? Sí. Pero bueno, yo ya te llevo la serie. Lo que pasa es que, bueno, esto que vos me preguntás me dispara para poder entender cómo es que se dan también todos estos estudios. En 1941, sí, se crea el Instituto Pedagógico de San Luis. O sea, él siempre tuvo la idea de que San Luis tenían que estar las humanidades y seguir con la formación docente. Es ahí cuando contrata a Juan José Arévalo. Fíjate que todos los intelectuales que trae son de La Plata, de Buenos Aires, o sea, cuidadosamente seleccionados. Por eso te digo que no era Correa, que no era cualquier intelectual. O sea, él entendió cuál era el potencial regional. ¿Sí? Ahora, y es como consecuencia, disculpa el salto, ¿no? Sí. Y es como consecuencia, bueno, de toda esa tarea, de toda esa historia y de toda esa formación que había en San Luis, que viene en algún momento, décadas después, viene a San Luis López. Exacto. ¿Y cuándo llega López a San Luis? ¿Se sabe eso? Lo que pasa es que López, el profesor, estaba como profesor, venía junto con Roy. Él estaba a cargo de las asignaturas de filosofía, y o sea, él ya estaba en contacto con San Luis, ¿sí? O sea, ya tenía contacto con los estudiantes de la época, ¿sí?
Y ahí, bueno, en la serie, después vos viste hasta el capítulo 2, pero después en el capítulo 3 se ve con más claridad cuando Valentín González resalta o señala, digamos, por qué Mauricio López y no otra persona, ¿no? Porque, bueno, él reunía como muchas de estas características que iban más allá del ser docente o de su currículum, ¿sí? O sea, tenía esta cuestión de humanista, digamos, abierto, o sea, una persona, digamos, sumamente que incluía, ¿sí? O sea, más allá de su formación intelectual. Ajá. Esto por eso es tan importante, tomamos como eje los testimonios, ¿no? Porque qué Sí. mejor que las personas que vivieron en los distintos momentos de la historia de la Eh, universidad para poder contar en primera persona lo que fue toda esa, porque no fue de un día para otro, ¿se entiende? O sea, como claro. bien dijo Richard, eso lo dice en el capítulo 1, hubo todo un clima de tensión también, ¿no? San Claro. Luis, Villa Mercedes, o sea, dónde iba a estar la Eh, sede, o sea, y eh, el mismo López ahí en la reproducción que hacen de su palabra, que me fue una cosa tocante, él habla de una universidad de tensiones, ¿no? uh-huh. Él habla y dice que quiere una universidad de tensiones, pero de tensiones que permitan hacer superación permanente, ¿no? Exacto, porque además, Es un concepto que me sí, quedó ahí, sí, precioso, porque además si vos porque tiene que ver con el clima de época, años sí, 70, o sea, estábamos, digamos, en pleno periodo de, bueno, de estas tensiones entre norte, sur, los debates con el imperialismo, bueno, toda esta impronta tan fuerte del tercermundismo, los curas del tercer mundo, justamente la filosofía de la liberación, es cuando emerge en la ebullición de todas estas ideas del cambio, de la renovación, los cristianismo y revolución, o sea, es toda una época, digamos, de revoluciones, ¿no? De ajá. pensamientos, de sublevaciones, de prácticas, de sujetos, de instituciones, o sea, y él entendía muy claro cuál era su misión, digamos, desde el espacio de la universidad, que era su microespacio de praxis, digamos, ¿no? Ahora, qué Y nunca personalidad la sí, suya, ¿no? sin La de Mauricio López. sí, total. Ha sido realmente una personalidad, digamos, con unas características tan especiales, ¿no? A mí hay varios testimonios que me llaman la atención. Por ejemplo, Tochi Moreno, que estaba en el movimiento que presentó el candidato a Ferrari, el candidato, Integralista, el movimiento claro, integralista. dice, no había con qué darle a Mauricio López. Era indiscutible, ¿no? Sí, total, total, los estudiantes lo amaban realmente. Claro, o por ejemplo cuando Geraige describe el método de trabajo casi asambleario, era una época, por lo menos unos Sí, meses, yo sí, me acuerdo sí, de los principios de la vuelta a la vida democrática en los 70, sí, ujú, era así, era todo asamblea. Tan es así que sí, ciertos sí, sectores total. criticaban el hecho de las permanentes movilizaciones, etcétera. Eh, Exacto, exacto. Además, era la democracia total, participativa, ujú, abierta. De hecho, su despacho siempre, bueno, hubo una mesa donde no solamente estaba la comunidad universitaria, se sentaba a dialogar con él, sino que además venía gente, venían obreros, venían de distintos sectores de la sociedad, porque él, si hay algo que él entendía, es que la universidad, de hecho lo dice en el famoso, que lo tenemos como eslogan siempre, ¿no? Es esto, que la universidad dejará de ser una isla para convertirse en nervio y alma de su comunidad, tal cual, o sea, eso que él lo dice en su discurso, no es solamente el discurso, es en la práctica, o sea, eso realmente aconteció. O sea, así fue la universidad, ¿me entendés? O sea, ese espíritu democrático donde permitió, digamos, y posibilitó, digamos, la inclusión de los distintos sectores. Después, de hecho, está la famosa planta de medicamentos. Ahí tenés un hecho concreto, ¿sí? De esta unión entre la ciencia y la vinculación entre la universidad y el medio. O sea, ni ujú. siquiera es extensión universitaria. O sea, yo prefiero hablar también y adhiero a lo que dice Mauricio. O sea, es ese concepto de vinculación. O sea, la universidad vinculada en estrecho lazo con la comunidad. Y siempre en ese espíritu, digamos, democrático,
de decisión, digamos, de toma de decisión participativa, o sea, de todos los sectores, ni hablar del papel que tuvieron los estudiantes en esa época. ¿Y qué papel había tenido López anterior en la universidad a conducción? Porque ahí hay un sobrino que dice que Mauricio no era un político. Bueno, pero ¿qué experiencia tenía él de conducción o de gestión que hace que además de los aspectos propios digamos, de la cercanía que él había logrado con el estudiantado y con sectores de la universidad, lo convocaran a él para que condujera un proceso tan difícil como es poner en funcionamiento una universidad? Claro, total. Lo que pasa es que él era un intelectual, y no solamente era un intelectual, o sea, entendemos esta figura de intelectual con lo que implica un compromiso político y social, más allá de las ideas. Él, digamos, desde muy joven, fue ya siendo estudiante, él ya era primero, bueno, miembro del movimiento ecuménico y después fue dirigente por América Latina. O sea, digamos, siempre estuvo vinculado con la gestión desde la militancia, desde el movimiento ecuménico. O sea, él ya tenía, digamos, ese don, digamos, de la palabra, de la gestión, digamos, pero, o sea, hay que ver qué entendemos por política también. O sea, él hacía política de alguna manera en esto, ¿no? O sea, la política, digamos, en cuanto a este principio ético de acción, de transformación, de renovación. Digamos, dice Tochi Moreno que tenía la habilidad de sutilmente llevarte a que compartieras su idea. Eso me llamó la atención también. Y claro, porque te vuelvo a decir, o sea, él tenía, digamos, esta formación filosófica, además, que no nos olvidemos que él era filósofo. Ya estaba él muy vinculado con un medio intelectual. Por ejemplo, si uno ve la gente que pide por él, digamos, por la aparición con vida de Mauricio López, que escribe en la carta, que le llegue esa carta desde Francia a Videla, donde, bueno, ahí tenemos, por ejemplo, a Simone de Beauvoir. O sea, hay muchos intelectuales del ámbito, digamos, europeo, Francia principalmente, que fue el lugar donde él más estuvo, donde él estaba haciendo su tesis en la Sorbona, que piden por la aparición con vida. O sea, obviamente que él tenía el don de la palabra, ¿sí? O sea, él tenía el don de la palabra, pero no porque era un intelectual con todas las letras. O sea, no es que él lo usaba como, digamos, a modo de convencimiento, ¿no? O sea, sino que él tenía sus convicciones, y bueno, y el que lo seguía, por eso él lo dice en su discurso. O sea, si hay tensiones, si hay lucha, bueno, dialoguemos, o sea, siempre buscando, digamos, la salida, la esperanza, digamos, hacia la construcción, y nunca hacia la destrucción, la confrontación. De hecho, él lo dice en su discurso. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es muy importante tener en cuenta, de cómo era su perfil, su personalidad como intelectual. Sonia, muchísimas gracias por atenderme. No, por favor, cuando quieran seguimos hablando. Soy capaz de seguir hablando de esto. Porque... Es un placer. No, es que está muy bien. Convoca a mirarla, además, esta serie, La Memoria Habitada, que, digamos, está dirigida en los aspectos técnicos por Ramiro Rezano Clemen. Y en la producción, bueno, veo que además de todo el equipo, digamos, todo el grupo interdisciplinario que se juntó, después veo que hasta vos has estado haciendo producción ahí para esta serie, ¿no? Junto con Lourdes Pom, Sonia Rivero, Silvina Chávez, Belén Osorio y Ramiro Rezano, que además de dirigirlo también han hecho la producción de esta serie. La verdad que sí, que ha sido todo un equipo muy comprometido, y todos estábamos como muy atentos a cada uno de los aspectos, los detalles. Bueno, ahí también participó como investigadores, bueno, Marcela Navarrete por el Departamento de Comunicación, Claudio Lobos, bueno, varios docentes que también se incorporaron, ¿no? O sea, porque la idea también, o sea, es imposible pensar la historia sin la interdisciplina. O sea, uno necesita dialogar con otros saberes, con otros campos, para poder dar
porque la construcción de la memoria se hace desde las distintas miradas. Claro. ¿sí? Porque eso enriquece el campo, enriquece los debates, enriquece la crítica, la reflexión, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante el aporte de todos los sectores, más allá de lo técnico, ¿no? Porque, como bien dijo Ramiro ayer en la presentación, ese fue el principal desafío. La historia, hacer un documental histórico no es fácil, ya de por sí tiene una complejidad y que la da la misma temporalidad. O sea, nosotros estamos trabajando desde un presente y estamos buscando los sentidos de aquel pasado, y siempre con esa mirada hacia el futuro. O sea, ¿qué queremos dejar con esto que vamos a proyectar? Entonces, claro, bueno, claro. Ese equipo estuvo Marcela Navarrete, Claudio Lobo, Silvina Chávez, Sonia Riveros, Cintia Martínez, Dayana Alfaro, Belén Dávila, Lourdes Pon, Ivana Aro, Valentina Romero Michel y Agustina Robles Miri, ¿no? Sí, son estudiantes las chicas. Sí, todos los últimos, son estudiantes. Sí. Sí, también eso, el tema de los estudiantes se reengancharon con esto. De hecho, bueno, Valentina sigue trabajando conmigo en el archivo con beca, o sea, y bueno, y Belén también sigue vinculada con el programa Historia y Memoria. O sea, realmente, digamos, se han vinculado estas experiencias que se ofrecen desde la universidad a los estudiantes sin tener carreras de historia, por ejemplo, en la facultad, son espacios que los vinculan a ellos como estudiantes desde otro lugar. Claro. Le encuentran un sentido al ser estudiantes. O sea, es realmente maravilloso. Lo digo porque tengo 4 estudiantes en el archivo que tienen un apasionamiento con lo que hacen y con un amor y una dedicación con el cuidado que limpian cada documento, y de hecho van a hacer sus tesis con el material que están recuperando del archivo. Entonces vos decís, realmente funciona. Digamos, la historia tiene, digamos, ese potencial, digamos, y esa riqueza de la transformación de las personas. Así que bueno, ya vamos. Muchas gracias, Sonia. No, por favor, lo que necesiten, volvemos a hablar. Bueno, muchas gracias. La doctora Sonia Riveros, que es la coordinadora del proyecto Historia y Memoria de la Universidad Nacional de San Luis, estuvo aquí en Nada Secreto en Radio Universidad. Me pasé, che. Desde la ciudad de San Luis,